Muy bien. En la historia de Jacob, hasta este punto, todo ha girado en torno a un mismo evento. De hecho, ha girado en torno a una situación que ocurrió 20 años atrás. Si te acuerdas, la historia de Jacob comienza con una pelea entre hermanos. Comienza con dos hermanos que se pelean por razones obvias, es decir, un hermano le usurpa a otro hermano lo que le pertenecía, y aparte un hermano engaña al padre para recibir su favor. Entonces comienza como un pleito entre hermanos, donde uno sale ganando y el otro sale perdiendo. Y toda la historia de Jacob hasta este punto ha girado en torno a este evento, a este singular evento de hace 20 años. Recuerda que llevamos 20 años viendo la vida de Jacob. Y entonces para este punto, Jacob había estado huyendo durante 20 años. Pero ahora, su pasado y las consecuencias de su pasado estaban a unos cuantos pasos de él. Para la mayoría de nosotros, el pasado, nuestro pasado, suele ser un tema muy sensible. Suele ser un tema que siempre que recordamos y lo pensamos, preguntamos como, ¿qué hubiera sido si? O qué hubiera pasado si así o asá, o si no hubiera dicho, si no hubiera hecho, si no hubiera decidido esto o aquello. Y entonces recordamos el pasado muchas veces con amargura, con frustración. Pensamos que las cosas pudieran ser mejor si ese pequeño deslice o ese pequeño error no hubiera ocurrido. Si una persona no hubiera interferido, si una persona no se hubiera metido, no hubiera hecho, no hubiera dicho. Ahora, la vida de Jacob es un constante recordatorio de esto, porque toda la vida de Jacob hasta este punto se trata de su pasado. Se trata de que él hizo algo, y entonces cuando él hizo este algo, tuvo que vivir las consecuencias. Tuvo que huir de su casa, tuvo que estar en una tierra extranjera, tuvo que habitar con un hombre que estuvo haciendo trampa, estuvo engañándolo constantemente, cayó en poligamía, tuvo que huir de ese hombre, tuvo que mentir, bueno, tuvo entre comillas. Y ahora tiene todo esto y tiene que ir a confrontar su pasado. Todo ha estado girando en torno a su pasado. Y entonces la vida de Jacob es un constante recordatorio a esto. Y ahora Dios ordenó a Jacob, regresa a la tierra que yo he dicho. Y cuando Dios ordena esto a Jacob, obviamente Dios también está de forma implícita diciendo, es hora de que confrontes tu pasado. Porque regresar significa que vas a tener que enfrentar a Esaú, tu hermano. Y Dios sabe esto. Dios sabe que lo que está pidiendo no es algo fácil para Jacob. Dios sabe que lo que está pidiendo es algo de lo que Jacob había estado huyendo durante años y años y años. Ahora, lo más importante no tiene que ver tanto con los resultados de esta confrontación o de este encuentro. De hecho, lo más importante en esta historia tiene que ver con la transformación de Jacob. Entonces, en otras palabras, esta historia es una historia de cómo Dios trató con un hombre para que lo conociera. Es la historia de cómo Dios trata con un hombre para que lo conozca, para que el hombre pueda decir, ahora sé quién es Dios. Y si te das cuenta, esta historia es repetitiva en la Biblia. La historia de Job se trata justamente de lo mismo. Es la historia de cómo Dios trata con un hombre para que lo conozca. Al final del libro de Job tú ves que dice, de oído estoy oído. Aquí Jacob estaba igual. Yo sé quién es Dios. Mis padres me han contado las historias. Conozco la teología, conozco la ley de Dios. ¿Sí? Pero no lo había conocido tal y como era. Entonces en este pasaje quisiera enfocarme solamente en 3 temas que están aquí presentes. Y vamos a irnos un poquito rápido. No es mucha información, espero. Quisiera hablarte de ansiedad. Quisiera hablarte de reconciliación. Y quisiera hablarte de transformación. Y vamos a hablar de estos 3 temas. Ansiedad, reconciliación y transformación. Comenzando por el tema de ansiedad. Jacob era un humano. Como tú y como yo, Jacob era humano. Tú y yo somos, espero, humanos. Bien sabemos que ante algo que nos abruma, la reacción natural siempre es tener miedo. Si hay algo que nos abruma, algo que nos sobrepasa, lo natural es que tengamos miedo. Ahora, la ansiedad es exactamente lo mismo, pero en el futuro. La ansiedad es estar sintiendo algo del futuro en el presente. Kevin DeYoung decía que ansiedad es vivir el futuro en el presente.
Eso es ansiedad. Estoy viviendo el futuro en el presente. Y en el caso de Jacob, esto es evidente, esto es tal para cual. ¿Por qué? Tú ves al principio que le dicen a Jacob, viene tu hermano con 400 hombres. Y entonces Jacob, ¿qué hace? Voy a separar mis campamentos en dos, para que si destruye uno, el otro escapa. ¿Sí? Y luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer aquello, y luego voy a hacer así, y voy a hacer allá, y voy a levantar una oración, porque, es que, ¿qué está pasando? Es que voy a ser destruido por Esaú. Pero luego viene hacia el presente, ya un tiempo después de cuando Jacob hizo todo eso. ¿Y qué pasa? Llega Esaú, lo abraza, lo besa, llora con él, hermano mío. Pero Jacob estaba viviendo en ese entonces el futuro, incierto, incorrecto, en el presente. Hay muchas razones por las que cualquiera de nosotros puede sentir ansiedad. Puede ser que tomamos malas decisiones. Puede ser que se acerca algo futuro y que nos tiene muy preocupados. Me da mucha risa ver como estas imágenes o estos hilos de personas que se van a casar y el hombre siempre se escapa. Porque simplemente está ahí, como que ya va a llegar el momento y todo eso, y simplemente piensa en lo que va a ser estar casado y se asusta. Y entonces la reacción es, tengo que huir. Está viviendo en el futuro, porque ni siquiera se ha casado, ni siquiera sabe lo que es estar casado. Podemos sentir ansiedad por cosas así, o simplemente porque empezamos a pensar demasiado en nuestro futuro. Y creo que esta idea vale la pena enfatizarla. Sentimos ansiedad cuando pensamos demasiado en nuestro futuro. Palabra clave, demasiado. Es bueno pensar a futuro, es bueno prepararse, es bueno estar listos para lo que puede venir. Pero hay un punto donde es demasiado. Y como lo dicen, ¿no? Todo en exceso es malo. Incluso pensar demasiado en el futuro es malo. Hay un punto donde tu vida en el presente se trata de tu futuro. Y entonces todo lo que yo estoy haciendo en el presente no se trata del presente, no se trata de los que están a mi alrededor, no se trata de servir a otros, se trata de el futuro. Cuando llega a ese punto, probablemente estás viviendo en ansiedad. Ahora, el caso de Jacob es un buen ejemplo. Si alguien tuviera razones para sentir ansiedad, era Jacob. Entonces fíjate en los hechos. Vamos a regresarnos ahí a Génesis 27:41, al comienzo de la historia. Génesis 27:41. Génesis 27:41 dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo a sí mismo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Eso es lo último que sabemos de Esaú. Es lo último que sabemos en 20 años de Esaú. Esta fue la última afirmación que tú y yo conocemos. Y Rebeca escuchó esto y fue con Jacob y le dijo: Esaú tu hermano se consuela en la idea de matarte. Y entonces Jacob, esto es lo último que sabe de Esaú. Génesis 32, ahí adelantito en tu Biblia. 32 versículos 3 y versículo 6. Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú. Versículo 6. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú y él viene a tu encuentro con 400 hombres. Ponte en contexto. Tienes una muy mala relación con alguien. Y luego llega alguien y te dice: viene a tu encuentro, y otros 5 con él. Grandotes, tatuados, así, panzones, o sea, así de esos que dan miedo. Si tú fueras Jacob, seguramente te pondrías a llorar. Entonces, para Jacob, esto solo podía significar una cosa: viene a buscar venganza. Es todo lo que lógicamente podía deducir Jacob. Viene a buscar venganza. Nada bueno va a salir de esto. Mi seguridad, mi vida, las cosas que me importan, todo está a unas cuantas palabras de perderse por completo. En unos cuantos minutos, en unos cuantos pasos que dé, todo esto se va a perder por completo. Y esta idea para ti, para mí, no debería ser tan ajena. Porque sentirte en este punto donde hay algo completamente fuera de tu control, que puede destruir por completo todo lo que has construido, todo lo que has cuidado, todo lo que te importa, todo lo que valoras, es un sentimiento que todos hemos tenido.
Todos nos hemos sentido ansiosos. Si pasa esto, mi familia se va a destruir. Si pasa esto, esta persona que quiero tanto se va a ir. Esta persona va a morir. ¿Sí? En cualquier momento, un abrir y cerrar de ojos, una persona enferma, al día siguiente ya no está. ¿Qué deberíamos responder ante esto? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Es malo que me sienta así? La cosa con la ansiedad es que la ansiedad es un tanto irracional si la consideras bastante bien. Y ahora, que sea irracional no quiere decir que no debas o puedas o esté mal que la sientas. Porque aquí te va un secreto. Tú y yo, como seres humanos, somos irracionales. Realmente lo somos irracionales. Sentimos ansiedad porque hay algo que está fuera de nuestro control que amenaza con destruirnos. Pero entonces te hago la pregunta: ¿cuándo ha habido algo bajo tu control? ¿Cuándo ha estado algo bajo tu control? Porque la respuesta es que nunca. Las cosas nunca han estado bajo tu control, porque tú no eres Dios. Y entonces la ansiedad en realidad es este sentimiento de darme cuenta que no soy Dios. Me doy cuenta que no soy Dios. El problema es que pierdo mi dependencia, pierdo mi esperanza. Cuando Jesús habla de la ansiedad, y lo puedes ver en dos distintas ocasiones, Jesús habla de ansiedad o la preocupación del mañana, que viene siendo lo mismo, pensar demasiado en el futuro. Hay dos instrucciones que da que son en realidad la misma. Y entonces son dos instrucciones. Le dice a sus discípulos: observa los lirios, cómo los viste Dios. Y la segunda es: observa las aves, que son alimentadas por Dios. Jesús no dice: haz esto, haz aquello, ponte las pilas, échale más ganas, esfuérzate, o no pasa nada, no tengas miedo. No. Él dice: observa esto y cómo Dios cuida de ello. Y el punto central de esto es que Dios está en control de su creación. La vida de las aves no depende de las aves. La vida de los lirios no depende de los lirios. Tu vida no depende de ti. Y esto para ti debería ser un muy gran consuelo. Porque mira los lirios, ¿cómo los viste Dios? Ellos no tienen brazos, no tienen pies. Sin embargo, los ves y están bien, están en paz, están tranquilos. Yo nunca he escuchado a un lirio decir: ya me salieron otras 3 canas, estoy bien estresado. Ni nunca he escuchado a un ave decir: no, es que del estrés y del miedo y de la angustia no he podido hacer del baño. Cuando siento ansiedad es porque soy un ser humano corrompido por el pecado, que no sabe reconocer que nunca ha estado en control de nada en su vida. Con esto quiero dejar en claro: no quiero decir que sentir ansiedad es pecado. Sentir ansiedad es un sentimiento y sentir en sí no es un pecado. Pero quiero decir que sentimos ansiedad porque estamos corrompidos por el pecado. Y eso nos obstruye al colocar nuestra total dependencia en Dios. Una mejor pregunta que hacerte es: ¿por qué ocurren todas estas cosas que amenazan contra nuestro bienestar? Y creo que C.S. Lewis lo explica bastante bien. Él en su libro explica que es como una torre de naipes, una casa de naipes. Entonces tú la construyes. Si has hecho una casa de naipes, sabes que cualquier brisita que pase puede tumbarla y se destruye por completo. Se cae una carta, se cae toda la casa. Y entonces nuestra vida es como una casa de naipes. La cosa es que no nos damos cuenta. Cualquier cosa puede derrumbar por completo esta casa. Y entonces es una casa muy frágil y muy vulnerable. Y la idea es esta: tú y yo deberíamos ser conscientes que en todo momento somos frágiles y vulnerables. Nuestras vidas son frágiles y vulnerables. Entonces toda la vida de Jacob, todo lo que hemos visto, lo ha llevado a
considerarse. Y lo ha llevado a orillarlo a este punto de decir, verdaderamente soy frágil y vulnerable. Teniendo todo por perder y estando ante algo que es evidente que lo puede destruir por completo, su vulnerabilidad y fragilidad sale a relucir. Cuando tú y yo sentimos ansiedad, deberíamos recordar lo siguiente: soy frágil y vulnerable, pero Dios tiene cuidado de mí. Soy frágil y vulnerable, pero Dios tiene cuidado de mí. El Salmo 46, versículo 10, tú lees que dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Estén quietos. Y la quietud es un estado de vida, por así decir. La quietud es que en medio de toda la conmoción y de todo el caos, yo estoy tranquilo, porque Dios es Dios y Dios tiene cuidado de mí. El siguiente tema va directamente al centro de este pasaje. Jacob y Esaú, después de 20 años sin haberse visto, finalmente se ven cara a cara. Y ahora Jacob está cojo. Así que esto es como la más evidente y literal señal de fragilidad y vulnerabilidad. Jacob está cojo. Esaú comienza a correr hacia él. Entonces, imagínate, ¿no? Usa tu imaginación. Estás ahí ante un hombre que seguramente quiere matarte. Estás cojo, no puedes correr. Y atrás de ti está toda tu familia. Y el hombre atrás de él, vienen 400 hombres grandotes con espadas. ¿Qué harías? La respuesta es nada, porque no puedes hacer nada. Esa es la respuesta, no harías nada. Yo me imagino que Jacob estaba ahí y vio a Esaú corriendo hacia él y nada más agachó la cabeza así como, bueno, hasta aquí llegué. ¿Te imaginas todo lo que pasó por la mente de Jacob en esos segundos? Y ahora, para su sorpresa, Esaú llega, lo abraza, lo besa y ambos hermanos lloran. No hay palabra entre ellos. Simplemente llegan, se abrazan, se besan y ambos lloran. Es un encuentro emotivo y es un resultado que nadie esperaba. Si te acuerdas que en el capítulo anterior Jacob envía presentes a Esaú y empieza a mandarlos y dice, para hallar gracia ante los ojos de Esaú, a ver si encuentro favor. En este capítulo, Esaú pregunta, ¿qué es todo esto? El versículo 8, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre? Jacob dice, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Esaú lo dice, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Es decir, ¿para qué es todo esto? Quédatelo. No necesito que me des nada. Lo que es tuyo es tuyo. Y aparte, fíjate cómo lo reafirma, hermano mío. Nuestra relación está restaurada. No soy tu Señor, ni tú eres mi siervo. Eres mi hermano. Esta acción de Jacob termina resultando como una acción inútil. Y más que inútil, innecesaria. ¿Por qué? Porque te quiere enseñar algo. La gracia no se puede comprar. La gracia no se puede comprar. Esaú no necesitaba regalos para mostrar favor a Jacob. Esaú no necesitaba nada de Jacob. Jacob tenía el favor de Esaú desde antes de que lo viera cara a cara. Ahora, a pesar de esto, Jacob insiste, acepta mi ofrenda. Y su argumento para esto es, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. Es decir, Jacob aquí reconoce, dice, esto es gracia. Esto es gracia. Porque yo no merezco esto. Y no la estoy comprando, no la estoy obteniendo, sino que me la está dando gratuitamente. Lo que Jacob estaba viendo en el rostro de Esaú era gracia. Porque cuando tú ves el rostro de Dios, no ves a un Dios airado,
No ves a un Dios que te está juzgando. No ves a un Dios que te ve con ira y con furor y con deseos de matarte. Ves a un Dios que perdona. Ves a un Dios lleno de misericordia. Ves a un Dios que corre tras de ti. Ves gracia. Estos últimos 2 eventos en la historia de Jacob fueron eventos de confrontación. Dios luchó con Jacob y Esaú abrazó a su hermano. Estas fueron las confrontaciones. Y ambos eventos cuentan la misma historia. Un hombre recibe lo que no merece. La confrontación de Dios y Jacob cuenta la historia de un hombre que recibe lo que no merece. El hombre Jacob, el usurpador, el engañador, el que ha huido de su pasado, el que ha hecho todas estas cosas, recibe un nuevo nombre, una nueva identidad. Jacob, el hermano, el usurpador, el malo, el que se aprovechó de su hermano, recibe reconciliación, restauración de su hermano. No es mera coincidencia que en el original la palabra luchar y la palabra abrazar suenan literalmente igual, porque está queriendo hacer un paralelismo. Un hombre recibe lo que no merece. Y no es solo una expresión que Jacob diga, veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. Porque aquí Jacob ya entendió, ya se dio cuenta. Dios me mostró su gracia y esto que yo estoy viendo ahorita con mi hermano es también gracia. Nuevamente, lo que destaca de todo esto es la forma en la que Dios obra. No solamente orquestó toda la vida de Jacob para que se quedara solo en el lado del vado de Jaboc y luchara a Dios con él, sino que también obró de una forma que no sabemos para que Esaú lo recibiera con afecto, con perdón, con reconciliación. En el Catecismo Menor de Westminster, la providencia de Dios es descrita como suma santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y sus acciones. Preservación y gobierno de todas sus criaturas y sus acciones. ¿Es Jacob una criatura de Dios? Sí. ¿Es Esaú una criatura de Dios? Sí. Entonces aquí lo que tú estás viendo es la providencia de Dios. Si Jacob es una casa de naipes, Dios está teniendo un cuidado tremendísimo de él. Y aquí Jacob lo está viendo en todo su esplendor. Aquí Jacob dice, se humilla 7 veces. Reconoce, soy una casa de naipes. ¿Sí? Cualquier brisita que me eche mi hermano Esaú y me destruyo por completo. Pero entonces llega y Esaú lo abraza y lo besa y lo saluda de esta forma. ¿Y qué dice Jacob? Dios es Dios. Completamente. Dios es Dios. Aquí lo que estoy viendo es Dios. Es el rostro de Dios. Por último, hablemos de la transformación de Jacob. Poco a poco hemos visto y conocido a Jacob. Poco a poco hemos visto reflejado que hay cambio en él. Con esto, no queremos decir que Jacob sea perfecto, porque ciertamente no lo es. De hecho, puedes ver algo que es un tanto gracioso en cierto sentido, y es que acomoda a su familia en fila india en orden de afectos. Entonces, si te vas ahí hasta arriba, al versículo 2-3, vas a ver que pone primero a la sierva de sus hijos, y luego pone a su esposa menos favorita y su hijo, y luego a su esposa más favorita y su hijo favorito. Entonces ya estás viendo tintes de lo que viene. ¿Te acuerdas que José era el desechado por favoritismo? Bueno, aquí ya lo estás viendo un poco. Entonces hay todavía mucho que trabajar en Jacob, pero hay tintes de su transformación. Y entonces puedes ver estos tintes de su nuevo nombre, estos tintes de su transformación en 3 acciones particulares. Lo primero es que a pesar de que acomoda a su familia en este orden de afectos, él va al frente. Si te acuerdas, en el capítulo anterior, él envía y dice, y diles que voy tras de ustedes, y diles que voy tras de ustedes. En el capítulo anterior, Jacob decía, y yo voy tras de ellos. En este capítulo, Jacob va al frente, toma su rol en su familia. Esto es lo primero que puedes ver. Lo segundo que puedes ver es que Jacob se humilla ante Esaú, busca reconciliación, muestra dependencia.
El hombre que una y otra vez dependía de sí mismo, que una y otra vez usaba sus trucos, sus hazañas, que usurpaba, engañaba, ahora viene y se pone en completa dependencia de Dios y de Esaú. No hay engaño en él. Es un hombre que está buscando el favor de Esaú. Y lo tercero, que esto es lo más interesante, Jacob lo tiene todo. Esta última es muy interesante. Fíjate en lo que se dice, versículos 9. Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Versículo 11. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído. Es Jacob hablando. Y dice: pues Dios me ha favorecido porque yo tengo mucho. Donde leemos esta frase, porque yo tengo mucho, en realidad en el original, el hebreo, dice: porque lo tengo todo. Porque lo tengo todo. Si hablamos económicamente, ¿quién tiene más? El hombre que acaba de hacerse un poquito de ganado, que tiene una familia, que ciertamente prosperó y está bien económicamente. O el hombre que vino con 400 hombres a conocer a una sola persona. Probablemente Esaú estaba mucho mejor económicamente hablando. Mucho mejor. Pero a pesar de esto, Esaú dice: tengo bastante. Y Jacob dice: lo tengo todo. ¿Quién tiene más? ¿Pudieras tú decir, como Jacob, lo tengo todo? Esaú estaba pensando en ovejas y ganado y en esto. Pero Jacob estaba pensando en gracia y en reconciliación. Todo lo que Jacob necesitaba ya lo tenía. Por ello, para Jacob era casi necesario que Esaú aceptara este regalo, como una forma de decir: acéptalo, para estar yo seguro de que tú y yo estamos reconciliados, para saber que tú y yo estamos bien, porque yo ya lo tengo todo. Yo ya lo tengo todo. Tener a Dios es tenerlo todo. Bien pudieras estar en el punto más bajo de tu vida, sentirte lo peor que te has sentido en mucho tiempo, sentirte lo peor que te has sentido en años y años. Pudieras estar pasando hambre, pudieras estar en la etapa más frustrante de todo lo que has vivido, pudieras estar en relaciones tensas, pero aún así pudieras decir: lo tengo todo. Ahora, el final de esta historia nos refleja un poco más del carácter de Jacob. Hay reconciliación entre hermanos, sí. Las cosas están bien, pero Jacob y Esaú van por caminos separados. Se dice que Esaú va de regreso a Seir y que Jacob va a Sucot. Entonces, en esta corta conversación del versículo 12 al versículo 15, tú la deberías tomar como una conversación llena de formalidades e incomodidades. Los dos hermanos quieren dejar muy en claro que bien pudieran regresar juntos. Esaú extiende la invitación de: vámonos, hermano mío, sí, vámonos de regreso a Seir, vámonos, y yo voy delante de ti. Y Jacob: no, es que mi ganado, pues hay asnitos y becerritos y así, no, pues les va a hacer daño. Y no, es que mis niños, pues son muy frágiles los niños, ya ves, por todos se enferman y hay mucho polen. Y eso: bueno, pues me adelanto yo, pero te dejo parte de mis hombres para que te cuiden. Sí. Y Jacob: no es necesario. No es necesario. Y entonces, como una conversación un poco incómoda que tienes con un familiar, ¿no? No, yo llevo los refrescos. No te preocupes, yo los llevo. No, déjame los hielos. No te preocupes, ay. Los dos hermanos quieren dejar muy en claro dos cosas. Lo primero es, quieren dejar en claro que están bien entre ellos. Quieren dejar en claro que no hay rencores, que no hay resentimientos. Si te das cuenta, en ningún momento se hace mención del pasado. De hecho, es muy interesante si te empiezas a ver el idioma que se usa y las palabras específicas que se usan. Porque Jacob, cuando Esaú le pregunta a Jacob: ¿quiénes son estos que vienen tras de ti? Jacob habla de los niños, es decir, el futuro, no de las mujeres, habla de los niños.
Y luego cuando Jacob dice, Dios me ha favorecido, la palabra que usa ahí para favorecido es a propósito, porque bien pudo haber dicho Jacob, Dios me ha bendecido, pero lo hace a propósito. ¿Por qué? No quiere usar las mismas palabras de la vez cuando robó la bendición. Están evitando tocar el pasado, es un tema sensible. Entonces hacemos todo lo posible por no hablar del pasado, ni mencionar el pasado, ni hacer recordatorio del pasado. Ojos al frente. Ambos saben esto. Y hay otra cosa que los dos saben, que tienen que ir por caminos separados. El punto de distinción más grande entre Jacob y Esaú es su hogar. Es la tierra a donde cada uno va. Esaú regresó a Seir, a donde pertenecía, a su lugar. Pero Jacob tenía otro lugar al cual debía llegar. Hasta este punto de la historia, Jacob había sido un hombre que durante 20 años no había tenido hogar. Estuvo con Labán, pero ese no era su hogar. Huyó de casa, no tenía hogar, y había estado viajando, pero no había tenido un hogar. Y sin embargo, puedes ver en el versículo 18 que dice: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, es decir, la tierra prometida. Cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. La parcela del campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Amor, es decir, hubo una transacción legal, compró un terrenito para él, para empezar a construir. Y aquí quiero recalcar lo siguiente. Esta frase, llegó sin novedad, literalmente deberíamos traducirla como llegó seguro. Jacob llegó seguro. Si te acuerdas, en Génesis 27, Dios habla a Jacob y le dice: yo te traeré de regreso a esta tierra. Yo te voy a traer de regreso a esta tierra. Y en el versículo 20 del capítulo 27, Jacob hace un voto y dice: si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, es decir, si Dios está conmigo, me cuida y me da todo lo que necesito, y vuelvo sano y salvo, vuelvo sin novedad, vuelvo seguro a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Entonces aquí lo estás viendo. Jacob llegó sin novedad, así que toda esta odisea, toda esta travesía, se tuvo que pelear con Labán, tuvo que hacer trucos, tuvo entre comillas otra vez, se peleó con él, le cambiaron el sueldo, lo usaron, se aprovecharon de él, lo explotaron, tuvo que enfrentarse a Esaú, le creció la barba, se le cayó, le volvió a crecer, ¿sí? Pero Jacob llegó seguro a donde Dios había prometido regresar. Y entonces en Génesis 33 termina su odisea. Por fin Homero vuelve a casa. Y entonces el versículo 20 dice: allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Dios es el Dios de Israel. Llegó seguro. Se dio cuenta de que verdaderamente Dios es Dios y Dios cumple sus promesas. Y entonces, ¿qué hace? Lo reconoce. Lo reconoce. No solamente cree en Él, confía en Él. Ya no es solamente el Dios de Isaac. Ya no es solamente el Dios de mi padre. Dios es el Dios de Israel. La historia de Jacob cuenta cómo Dios está obrando en la vida de Jacob para que Jacob llegue a conocerlo. Y aquí tú lo estás viendo plenamente, porque ahora Jacob dice: Dios es mi Dios. Es una historia de la fidelidad de Dios, que tuvieron que pasar 20 años, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvo que sufrir mucho Jacob, pero llegó sin novedad a donde Dios lo había prometido. Es una historia del cuidado que Dios tiene de su pueblo, porque a pesar de todo su sufrimiento, llegó sin novedad. Así que, y ahora tú y yo, ¿cuándo reconocemos a Dios como nuestro Dios?
Cuando verdaderamente confiamos en Él, tenemos la misma certeza de que tú y yo vamos sin novedad a llegar a la tierra prometida. Puede que suframos mucho en el camino. Puede que pasen muchas cosas en el camino. Puede que nos tropecemos, que quedemos cojos. Pero ¿sabes qué? Vamos a llegar seguros. Nuestra casita de naipes va a llegar completa, construida hasta arriba. Porque Dios es nuestro Dios. Puede haber sufrimiento, puede haber conflicto. Pero Dios ha prometido: yo te voy a traer. Y Dios cumple lo que Dios promete. Tu deber en todo esto es reconocer. Tu deber en todo esto es decir: este es Dios. No es el Dios de la iglesia, no es el Dios de los pastores, no es el Dios de mi amigo que está en la iglesia o mi amiga que está en la iglesia, sino decir: El Elohe, y pone ahí tu nombre. Dios es el Dios de Marcos. Dios es el Dios de Cris. Dios es mi Dios. Y Él me va a llevar seguro